mariposas, fuego y transformación, ¿no? Todo el rato. Todo el rato. Totalmente, sí. Hola, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar de Rosalía, de su último disco, y para ello tenemos con nosotros a Jorge Bergua, a.k.a. Toro Mecánico, productor musical, músico y sobre todo amigo. Así que entre los dos vamos a intentar desgranar, por una parte, el desarrollo musical de Rosalía a lo largo de su carrera y cómo correlaciona eso con una mirada a su carta natal. Pues un placer, encantado de estar aquí, tío, de que me hayas invitado a esta primera conversación así de, pues eso. Yo que no piloto tanto de este tema, pero bueno, seguro que sacamos ahí conclusiones chulas. ¿Y por qué cogemos a Rosalía, no? De hecho, bueno, incluso a nivel temporal ahora que estamos en la temporada de eclipses, que se está hablando mucho, el eclipse en el eje Tauro-Escorpio, muerte, renacimiento, todo este proceso. Tenemos el último disco de Rosalía, el de Motomami, en el que habla específicamente de la transformación, ¿no? Del proceso de transformación. Entonces, ¿cómo podemos ver ese proceso en el ámbito musical de Rosalía, en su desarrollo y en el ámbito de su carta natal, ¿no? Entonces, si comenzamos, o si pensamos en Rosalía y en el desarrollo musical que ha tenido, ¿qué resumen podríamos hacer en primer lugar sobre sus obras y sobre su contenido musical? Claro, Rosalía, bueno, estudia flamenco, ¿no? El superior de flamenco ahí en Cataluña. Y entonces lo que hace con el primer disco, que es Los Ángeles, pues es sentar las bases del flamenco, pues hace lo que se hace en el flamenco, ¿no? Que es todo el rato, pues coger canciones, ¿no? Que ya tienen historia y que ya han sido cantadas por varias personas y interpretarlas a tu manera, ¿no? De alguna forma. Entonces es un poco lo que hace con Los Ángeles, aparte de pues una búsqueda a través del concepto de la muerte, ¿no? Que obviamente pues es algo bastante fuerte y bastante solemne. Entonces como que es el primer estadio que, pues eso, de alguna manera como sentar las bases, vale, esto es lo que yo soy como cantadora, ¿no? Además de la mano de Raúl Refri en la producción, que mola mucho porque lo lleva. Es como. Desde un principio ya se empieza a notar como un poco el toque minimalista, ¿no? de Rosalía, porque Refri, pues eso. Es una persona como que le gusta mucho combinar lo acústico, lo electrónico, y eso desde el principio a Rosalía, joder, cuadra muy bien con ella. Y empezamos a ver ya esos tintes, ¿no? De cuando es necesario una cosa, cuando estoy hablando de una cosa vamos con pocos elementos, cuando estoy hablando de otra vamos a una cosa más desgarrada, y ya durante ese disco se ve eso. Luego pasamos al Mal Querer, que es como ya la obra culminación. El Mal Querer está basado en un libro que es Flamenca, que es un libro occitano del siglo XIII, si no me equivoco, o así. Y va un poco sobre eso, pues lo que va el disco. Va sobre una relación, celos, un triángulo amoroso, vaya. Pero que me gusta, ¿no? De este disco de cara, o porque lo veo yo como una consagración, el hecho de fijarse en este libro, en flamenca. Claro, flamenca en neerlandés es como flamboyante sería, o como. Sí, sería como flaming, como al rojo vivo, rojo vivo, ¿no? o algo así. Y ahí es como yo creo como la consagración como flamenca de Rosalía, ¿no? Como decir, aquí estoy yo, esto es como lo que yo hago, ya mis propias composiciones y al rojo vivo, ¿no? Que es una cosa como muy de Rosalía, el rojo, ¿no? La potencia, Una expresividad muy, muy marcada, ¿no? Muy, Totalmente. muy propia. Y entonces podríamos decir que en el primer disco también está, podríamos decir, cuando dices lo de poner las bases, ¿no? También es responder en cierta manera a... de cara, vamos a decir, de cara afuera al... Esto tiene unos cánones o unas maneras de hacerlo y yo muestro que las domino, ¿no? Muestro Totalmente. que sé cómo se hace esto y que tengo como... respondo a ese principio, ¿no? Claro, soy una virtuosa, canto increíble y encima tengo un estilo propio y estoy trabajando con uno de los productores más vanguardistas dentro de música, pues podríamos llamarla folclórica o más como, pues eso, porque pues yo que sé, he trabajado con Rocío Márquez, Raúl de Frilla, con gente pues consagrada dentro de este tipo de sonoridades. Y encima, pues eso, estoy haciendo como una cosa mía propia. Y ya el siguiente paso es como el Mal Querer. Y claro, y ahí ya vemos como, ¿no? En esto de flamboyante, ¿no? Como del flaming, ahí ya vemos
el elemento del fuego, que es como algo bastante presente, digamos que a lo largo de toda la obra de Rosalía, yo creo, pero sobre todo en Motomami. Como ya, además ya como esa asimilación de como yo soy el fuego, yo soy la flamenca. Yo creo que en Motomami, que ya aparece en bulerías, que dice yo soy la niña de fuego, como dice Caracol, ¿no? Manolo Caracol. Y eso, yo soy la niña de fuego, ¿no? Yo soy la flamenca. Y ahí como me parece que hay una consagración en el Malquerer con el tema de la referencia a este libro, al flamenca. Al principio podría ser incluso un poco personaje, ¿no? Porque, joder, al final en la primera está... que no dudo que haya un montón de Rosalía en eso, ¿no? O sea, es un estilo súper propio, pero bueno, al final está representando canciones como ya hechas, hablando como un tema de la muerte, como siendo un poco emisora, ¿no? De un tema. En el segundo está actuando como persona que bueno, que también tendrá que ver obviamente con sus vivencias, ¿no? Pero bueno, como persona que está viviendo una relación en cuanto al maltrato, y aquí sí que es ella como hablando de mi sobrino, poniendo un audio de mi abuela, hablando de que, pues, de cómo estoy en cuarentena, hablando de cuando me critican en Twitter, o sea, ya como... Ya de cuando me gusta salir de fiesta. Exactamente, total. Haciendo un análisis, bueno, salvando las distancias un poco hegeliano, yo creo que sí que hay un proceso bastante dialéctico en la obra Rosalía, porque es como... hay una tesis, ¿no? Que es Los Ángeles por antonomasia, o sea, es la tesis, en plan... De hecho, bueno, no sé si fue su tesis, pero bueno, sí que tuvo que ver con su carrera, su tesis, su trabajo de fin de grado fue el Malquerer, pero no creo que el Malquerer sea una antítesis, sí que lo veo como una evolución de esa tesis, como un camino hacia esa antítesis. Yo creo que la antítesis llega como en el periodo entre el Malquerer y Motomami, que es pues todas las colaboraciones con Ozuna, con J Balvin, como esa Rosalía muchísimo más popera y como mucho más reggaetonera, como que no tiene miedo a entrar en el mainstream a saco, y luego ya la síntesis, que yo creo que aúna las dos facetas de forma muy elegante, es Motomami. Motomami para mí es lo que se diferencia más como obra más personal, es que hay de todo, porque claro, en Los Ángeles pues eso, solo hay muerte, ¿no? Pena o bueno, o comprensión o todo lo que pueda conllevar esto, pero es una obra más solemne. El Malquerer pues es muy narrativa, ¿no? En plan te está contando una historia y además va sobre el maltrato, etcétera, etcétera. Pues sí que hay momentos bueno, de reafirmarse, etcétera, etcétera, pero claro, esta Motomami es como la vida misma. Hay diversión, hay momentos de preocuparte por si estás haciendo las cosas bien o no, hay momentos de bailar y pasarlo bien, hay momentos de reírse de la gente, hay momentos de aceptar bueno, que estás en el culmen de tu carrera y que en algún momento va a acabar, ¿no? En plan, y en ese sentido la hace un poco Macedonia y un poco a veces como, ostras, madre mía, qué viaje, ¿no? Pero yo creo que es lo que hace tener esta autenticidad. Y eso, hay unas cuantas escuchas hasta que encuentras ese momento. ¿Cómo vemos reflejado en la carta de Rosalía la expresividad y el desarrollo musical del que ha estado hablando Jorge? Por un lado, la expresividad flamboyante, magnífica y expansiva la podemos relacionar con el ascendente en Sagitario, y la posición de su planeta regente, Júpiter, en conjunción al Sol y la Luna, los planetas de mayor identidad personal, todos ellos muy cercanos al medio cielo, punto más alto de la carta. Vamos por partes. Los arquetipos de Sagitario, signo mutable de fuego, y del planeta Júpiter se relacionan con la expansión y la magnificencia, con apreciar un contenido de manera global por encima de los detalles, y así poder alcanzar una síntesis personal, es decir, una visión propia que dé sentido a mis vivencias. Por eso podéis oír que se relacionan con la filosofía y la religión, porque representan la capacidad de generarme una visión del mundo que siento como propia, como mi propia verdad. De esta manera, el ascendente en Sagitario simboliza la búsqueda por conseguir una expresividad y una visión propias, que alcanzaré si respondo a mi fuego interno y me muestro de la manera que siento más propia. Por ello, como todos los ascendentes en signos de fuego, la vida me confronta con la necesidad de escuchar mi intuición y confiar en mí mismo. Aquí podemos decir que Rosalía sí está consiguiendo tener un sonido propio, que algo suene a Rosalía sin importar qué estilo o registro musical esté utilizando. Por otro lado, si vamos al desarrollo temporal, mi propuesta es que Rosalía, en la búsqueda de su propia visión, primero intentó desarrollarla dentro de un marco más o menos acotado como es el flamenco, donde ya quiso generar un estilo y sonidos propios, pero donde diría que también quería demostrar que conocía y manejaba los registros. Es decir, quería demostrar y demostrarse que lo que hacía no era simplemente un invento salido de cualquier lugar,
sino que tenía una base en la tradición y estaba bien asentado. En su carta natal destacaría cómo en el periodo de publicación de Los Ángeles y del Mal Querer tenemos el tránsito de Saturno por la casa 1, donde se encuentra el nodo norte. Esto se relacionaría con encontrar en su interior la solidez y las bases sobre las que poder edificar posteriormente su visión. Por ello, enmarcar su creatividad en un ámbito como el flamenco y con un registro de seriedad serían los cimientos sobre los que poder decir yo soy cantaora. También es fascinante ver cómo con la técnica del punto de la edad coincide la publicación de Los Ángeles con la entrada en Tauro y la oposición a Venus en Escorpio. En este sentido, sus discos comienza a materializar, Tauro, todo el desarrollo que había realizado los años anteriores estudiando y experimentando en el signo de Aries. Con esta visión, si vamos a Motomami, tenemos una idea principal, que de hecho uno de los singles gira en torno a ello, ¿no? Que es la de la transformación, ¿no? Y la figura de la mariposa, de hecho, ¿no? Tanto en la mariposa como en el fuego son dos cosas. Bueno, por un lado, las mariposas, confesado por la propia Rosalía, es algo que le da miedo. Y el fuego, claro, es positivo, pero también tiene cosas muy negativas. Y como dices, en el tema de Sakura, ¿no? Que dice, las demás son bonitas porque no tienen orden, ¿no? Y el fuego es bonito porque todo lo rompe. Claro, el fuego transforma, pero también pues es destructor. Y también está bien, ¿no? Aceptar dentro de la transformación una evidente destrucción. Y claro, y todo esto hay como un proceso de asimilación de miedos, entiendo, tanto de cara al fuego, de entender yo soy fuego y el fuego está dentro de mí y como tal yo me quemo y me transformo, como aceptar yo soy una mariposa a pesar de que me den miedo las mariposas, que suena muy, muy naif, ¿no? Pero yo creo que es importante, no sé, a mí me pueden dar miedo, pues, yo qué sé, las brujas, si decido que mi logotipo sea una bruja, pues eso tendrá una significación, ¿no? Aquí entramos de lleno en la transformación de Rosalía con Motomami. En primer lugar, en cuanto a las mariposas, si seguimos al autor Juan Eduardo Cirlot, encontramos que en la cultura occidental la mariposa simboliza la purificación del alma a través del fuego. La mariposa nos señala el proceso por el que debemos pasar para eliminar la identificación que habíamos construido con alguna parte de nosotros mismos, pero que ya no nos sirve en nuestra vida presente por estar anclada en el pasado. La mariposa representa la atracción inconsciente a reactualizarnos y dejar salir una parte de nosotros mismos que ha estado hasta ahora escondida. Ese es el verdadero proceso luminoso, sacar a la luz una parte propia que estaba latente. Esta es la razón por la que la mariposa simboliza la muerte física, ya que esta es simplemente el proceso por el que nuestra consciencia se transforma en último término y abandona la forma del cuerpo. A nivel astrológico, estos procesos se relacionan estrechamente con el signo de Escorpio y con el planeta Plutón. Escorpio y Plutón, Hades en la mitología griega, dios del inframundo, se relacionan con los procesos de muerte y transformación. Hablan, al igual que la mariposa, de cómo podemos deshacernos de una forma para construir una más acorde con la vida presente. Plutón, como un volcán, resulta a priori amenazador porque representa la destrucción de lo conocido. Pero Plutón también nos indica el camino a través de nuestras llamas internas, la noche oscura del alma por la que, después de transitarla, renaceremos transformados. En la carta de Rosalía quiero señalar la posición del punto de la edad del que hemos hablado antes a su Plutón en la casa 12 en un periodo que abarca todo el año pasado y todo este año 2022. Con esto podemos ver cómo, a través de la creación y publicación de Motomami, Rosalía pudo entrar en contacto con esta energía y así soltar formas pasadas con las que ya no se identificaba y dar espacios a elementos de su personalidad que tal vez no había mostrado hasta ahora. Toda una transformación. En una entrevista que vi de Rosalía hablaba de cómo ella está buscando también quitar capas, ¿no? Y cómo hacer que se mantengan o que algo funcione con los mínimos elementos, ¿no? A nivel de producción como... Totalmente. Eso es una cosa que para la gente igual como yo que pegamos de horror vacui es muy difícil tomar esa decisión y muy difícil de ejecutar, porque obviamente si estás prescindiendo de muchos elementos a la hora, como hace ella, o sea, el disco y en general su obra es bastante minimalista, esos elementos tienen que estar perfectamente, o sea, si vas a poner 3 elementos aparte de la voz, tienen que estar perfectamente escogidos y no te pueden aburrir, de manera que tienen que estar todo el rato haciéndose el relevo entre ellos y claro, y eso es lo que hace que todas las decisiones de producción no estén separadas, o sea, siempre están como apoyándose la una en la otra.
Eso, en la entrevista más famosa en español, ¿no? Que es la de Jaime Altozano, hace como una tabla, ¿no? Digamos, un poco de estas decisiones de producción. Y si bien o sea, está súper bien hecha, a mí me parece que por ejemplo, cosas como habla de tres elementos como muy diferenciados, que dice como que son los filtros, la voz desnuda y la producción minimalista. Y entonces como que eso lo separa, y para mí todo eso va de la mano. Es decir, si usa filtros es para minimalizar más aún el asunto, si usa filtros es para desnudar más la voz, y todo esto a su vez está suplido con el resto de elementos que dice, que están los chops de la voz, está los drums agresivos y está el hecho de hacer collage. Voy a hablar por un lado de esto, del tema del minimalismo, y luego vamos con todo lo que suple ese minimalismo, ¿no? De alguna manera. Rosalía es una cantaora, ¿no? O sea, y como tal su voz se tiene que oír delante de todo y por encima de todo. Es algo que va bastante en deferencia a cómo se está haciendo la música mainstream, o cómo se viene haciendo de unos años a esta parte, pues eso, en lo que se podría denominar el ultrapop o tal, de mano de la gente como pues Dua Lipa, The Weeknd o gente así, que es pues eso, horror vacui, ¿no? En plan, llenarlo todo a saco, y además la voz también la tienes enfrente. Y Rosalía es como lo difumina todo por atrás, ¿no? Está como pues una batería. En el momento en el que tiene que salir adelante la batería es porque yo me he callado. Nunca va... Y luego por encima de todo esto, la voz está muchas veces, como se dice en la entrevista, desnuda. ¿Y esto qué es? Que no lleva miles de efectos. Cuando lleva un efecto es con una intención muy concreta, es decir, narrativamente incluso, pues por ejemplo en Diablo, pues eso, la subida de pitch, ¿no? Para el hecho de generar este diálogo, o en Flor de Sakura, en Sakura, lleva todo el disco como siendo un disco muy intimista, como que tienes la voz muy delante y desnuda, y de repente en Flor de Sakura ya es con una reverb, está hablándole a un público, ¿no? Y eso, y el tema de los filtros, que básicamente cuando filtras algo es... un sonido tiene, por así decirlo, una información en frecuencias, en graves y en agudos, y conforme tú le quitas agudos o graves, pues suena de una manera o de otra, y eso se puede oír a lo largo de toda la obra. Entonces, pues eso sería un poco como la parte del minimalismo. Hemos señalado anteriormente que con Plutón vamos a la esencia. Ese proceso de quitar capas es el que nos lleva a una Rosalía más suya, donde muestra la capacidad de pulir los detalles para no utilizar más de lo necesario, y aún así conseguir un sonido abarcante y propio. Esto de lo que nos ha hablado el productor Jorge Bergoa en cuanto al minimalismo es el reflejo de la reactualización de la Venus en Escorpio y de la conjunción de Júpiter y de la Luna en el signo de Virgo en la carta de Rosalía. La energía de Virgo representa la capacidad de análisis con la que fijarnos en los diferentes elementos que conforman una composición, llegando a analizar hasta los detalles más pequeños. En cierta manera, si la energía de Escorpio busca ir a la esencia, pero no lo quiere hacer simplemente tirando toda la basura de manera abrupta, necesitará del signo de Virgo para hacer un concienzudo análisis y determinar cuál es el orden y el criterio que indica con qué detalles me quedo y cuáles desecho. Como dice Jorge, este parece que ha sido el desarrollo musical detrás de la producción de Motomami. La figura de Rosalía es tan magnífica en ese sentido que exacto, no hace falta muchos elementos, y los que hay están totalmente equilibrados con respecto a ella. Que siempre sobresale, por supuesto, siempre que tiene que sobresalir. Sí que hay como una serie de referencias tanto a Dios como a la cultura japonesa, que igual son las dos referencias como más interesadas, entre comillas, que me parece, porque por un lado veo no, o sea, hemos hablado súper bien, también tendrá que haber alguna cosa como que tal, pero esta referencia a Dios que me resuena un poco como a esta referencia que hacen, ¿no? Como los raperos y como la gente del pop no es que Dios me ha traído hasta aquí, ¿no? Como esta historia, ¿no? De si estoy tocado por el millón, ¿no? Es que estoy tocado por Dios y yo se lo agradezco, ¿no? Y todo esto. Y luego está la referencia a la cultura japonesa, que no quiero cuestionar los gustos de Rosalía. Yo manejo para Dios nada, me guía, ¿no? Claro, eso. Yo manejo Dios me guía totalmente. Y luego está eso, lo de la cultura japonesa, que por supuesto no quiero yo cuestionar los gustos de nadie, pero
pero sí, ¿no? Que es algo como que no se ha visto en la obra de Rosalía y de repente ha aparecido en una época en la que pues el anime está como muy, muy en boga. Que claro, hace referencias como en hentai que dices como, ostras, qué raro está usando aquí hentai, pero luego hace referencias super deep por ejemplo, en ABC en el tema este, hace una referencia a un anime americano que se llama Ion Flux o algo así. No sé, luego si no lo pones o algo así, luego te lo digo. Que claro, si bien no es un anime japonés, es algo bastante que yo no lo conocía hasta que no y me pareció bastante deep. Entonces, no sé, eso es una cosa como claro, o eso, el chicken teriyaki, Flor de Sakura, que son como cosas súper mainstream. Le falta hablar como del ramen o de Naruto o whatever. Pero bueno, eso off the record. Luego ya, claro, hay referencias a lo largo de todo el disco al reggaetón que estoy segurísimo de que ha sido súper importante para ella y, joder, en plan lo hace de una manera bastante elegante y bastante chula, ¿no? Hay una par de referencias a Saoko, que es el tema este de Wishing con Daddy Yankee, tanto en la de Bizcochito como el propio tema que se llama Saoko. Y luego, ¿qué más? Claro, el tema de Candy, que ahí hay doble referencia, porque claro, Candy es por el tema de Plan B y aparte es la melodía de Burial de Arcángel, que es una de las melodías más preciosas y súper bien transformada, nuevamente transformación, y súper bien llevada a su propio terreno. No sé, eso como en tema de las referencias. Luego, por supuesto, el tema de Justo Betancourt, ¿no? Que luego además mete la voz esta de Soulja Boy ahí al final, como que dice Man, this ridiculous, I got you so delicious, ¿no? Algo así. ¿Qué? Bueno, luego referencias al jazz, ¿no? Como hay un montón de... Aquí podemos hablar de la centralidad de la voz de Rosalía y de cómo la utiliza para conseguir un equilibrio en su obra. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la posición del Sol en Libra, en el medio cielo. El Sol, arquetipo que representa la identidad personal, adquiere en Libra una visión del mundo en términos estéticos. Se representa por una balanza, y esto ya indica que el foco principal de Libra es el de obtener el equilibrio entre dos extremos. Su lugar en el medio cielo y en conjunción a Júpiter refleja la aspiración a una posición de centralidad. De esta manera, podemos concebir que Rosalía ve en su voz el elemento central sobre el que articular el resto de partes con las que componer un equilibrio, de acuerdo a su propio criterio estético. Por último, en cuanto a las referencias, podemos pensar que a partir de su transformación, Rosalía se atreve a mostrarnos más partes de su universo. Aún así, ella no deja de tener una voluntad y un gusto por mostrar que cada detalle que utiliza sigue teniendo un porqué que lo sustenta. Diría que mientras en sus dos primeros discos Rosalía hacía uso de la estructura del flamenco o de la tradición, en Motomami se ha desprendido de ellas y te deja a ti saber qué referencias está utilizando y sintetizando en su música. Te deja claro que ella se sustenta en su propia estructura y que gracias a ella puede mostrar libremente su visión del mundo y de la vida. Muchas gracias, Jorge, por A ti, tío. todo este análisis. Y Un placer. bueno, y ahí espero que lo hayáis disfrutado y que os haya sido útil. Un abrazo, hasta pronto.